El día 6 del Génesis a menudo ha sido visto como un punto de tensión entre la escritura y la ciencia. Pero no tiene por qué ser así. La escritura y la ciencia abordan distintos aspectos de la realidad. La escritura habla en términos teológicos y fenomenológicos, mientras que la ciencia investiga los mecanismos, los procesos y las escalas de tiempo. El objetivo aquí no es reducir una a la otra, ni afirmar una certeza donde no la hay, sino explorar si ambos relatos pueden entenderse como coherentes en lugar de contradictorios. Entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:26 de la madrugada -27. En Génesis, la humanidad se presenta como creada de manera intencional, portando la imagen de Dios y confiada con la responsabilidad sobre el orden creado. El texto no describe los mecanismos biológicos ni las escalas de tiempo. En cambio, Génesis hace afirmaciones sobre la identidad, el propósito y la relación de los seres humanos con la vida y la creación. La ciencia nos dice que los seres humanos no aparecieron de manera repentina. Se cree que nuestros cuerpos surgieron a través de un largo proceso biológico, la vida se adaptando, ramificándose, sobreviviendo y cambiando a lo largo de millones de años. Desde los primeros primates hasta los humanos anatómicamente modernos, la historia es de un desarrollo gradual. No existe una línea biológica clara donde un animal se convierta de repente en humano. Ningún fósil único marca ese momento. La evolución describe un proceso continuo, gobernado por leyes naturales, mutaciones y selección, mecanismos que operan sin una previsión evidente dentro del sistema. Sin embargo, a lo largo del proceso evolutivo ocurre algo bastante notable relativamente tarde en esta historia. Hace aproximadamente decenas de miles de años, el registro arqueológico cambia. Este es el punto en el que la humanidad cruzó un umbral, no de anatomía, sino de conciencia. El pensamiento y el comportamiento humanos cambiaron de manera repentina para incluir una complejidad lingüística sin precedentes, un mayor uso de la representación simbólica y normas sociales morales y éticas. Los humanos comienzan a contar historias que perdurarán por generaciones. Planifican mucho más allá del momento presente. Se reconocen a sí mismos no solo como criaturas, sino como personas. Esto puede verse, posiblemente, como la transición de la mera supervivencia hacia la autoconciencia. La ciencia puede describir este cambio con creciente claridad, pero las preguntas sobre su significado permanecen abiertas. Génesis no nos dice cuánto tiempo tomó el proceso, ni describe neuronas, fósiles o genética, pero sí nos dice algo real sobre nuestro origen de una manera simple, accesible y profundamente humana. Entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen. Adán y Eva no necesitan representar a los primeros humanos biológicos. Pueden representar a los primeros humanos en despertar, no meramente como criaturas que responden al instinto, sino como seres conscientes del significado, la responsabilidad y las consecuencias. Este es el nacimiento de la imagen de Dios. No un cambio en los huesos o la sangre, sino un cambio en el ser. Si la humanidad está hecha a la imagen de Dios, entonces esa imagen no necesita ser principalmente física. Así como la Escritura describe a Dios principalmente por su carácter, también se puede atribuir a los seres humanos la imagen de Dios cuando manifiestan esas mismas características. A medida que la conciencia humana despierta, se vuelve posible la capacidad de reflejar el carácter de Dios. El despertar cognitivo, la aparición de la autoconciencia, el lenguaje, el significado y la preocupación moral, no se alinea únicamente con la dominación o la supervivencia, sino con el convertirse en seres capaces de amor, justicia, humildad y cuidado. Bajo esta perspectiva, la imagen de Dios no es algo que se añade repentinamente a la humanidad, sino algo que se expresa de manera gradual. La evolución de la mente se convierte en el escenario en el que se revela la semejanza de Dios. La evolución puede explicar el proceso de nuestra existencia, pero no elimina la posibilidad de un creador. De hecho, puede profundizar la pregunta sobre el origen y el propósito. Las leyes naturales no explican por qué el universo es capaz de producir conciencia. Las mutaciones aleatorias no explican por qué existe el significado.
La supervivencia por sí sola no explica por qué experimentamos culpa, remordimiento, amor, empatía, compasión o belleza. ¿Y si el propio proceso evolutivo es un producto de la creación? ¿Y si Dios puso en movimiento el universo, con pleno conocimiento del resultado desde el principio? ¿Y si cada paso de la evolución, aunque aparentemente no dirigido desde dentro, se desarrolló exactamente como lo había previsto aquel que está más allá de nuestra realidad consciente? La humanidad puede haber evolucionado de manera natural, pero intencionalmente, no necesariamente guiada momento a momento, sino conocida desde el principio. La historia de Adán y Eva puede ser la historia de la humanidad despertando, no a una libertad ilimitada, sino a una participación consciente en una realidad ya puesta en marcha. Experimentamos nuestras vidas como decisiones, pero vivimos dentro de una historia cuyo principio y fin ya eran conocidos. Este es el paradoja de ser humano. Sentimos responsabilidad, amor, culpa, esperanza y anhelo como algo profundamente real, incluso mientras estamos moldeados por un mundo, una historia y un diseño que no elegimos. Quizás esto es lo que significa ser hechos a imagen de Dios, no independencia absoluta, sino conciencia, no control, sino relación, no certeza, sino significado. Y quizás la pregunta más importante no sea cómo comenzamos, sino cómo vivimos dentro de la conciencia que se nos ha dado. Si la verdad es una, entonces toda búsqueda honesta de ella, científica o espiritual, eventualmente debe converger. Quizás algún día, a medida que crezca la comprensión humana, lo que la ciencia observa y lo que la escritura revela pueda ser visto como partes de una única verdad coherente. El día 6 no trata de elegir entre la ciencia y la escritura. Puede tratarse de reconocer que la ciencia puede decirnos cómo nos convertimos en humanos, pero la escritura nos dice por qué eso importa. No somos accidentes, no somos meramente animales, somos seres capaces de amor, responsabilidad y relación, conscientes de nosotros mismos, de nuestras acciones y de nuestro Creador. Y si esto es cierto, entonces la ciencia y la fe no son enemigas. Son testigos, hablando diferentes idiomas, sobre la misma verdad profunda.